Buenos días, soy Karen Hernández y soy la responsable del programa de asociaciones y educación interreligiosa en Nueva York. Y hoy nuestra discusión de panel es sobre prácticas religiosas restauradoras y reconciliadoras en la construcción de comunidades queridas. Tenemos algunos expertos que nos acompañan hoy y vamos a darle la bienvenida a la audiencia y también le doy la bienvenida a todos en línea. Gracias por estar aquí. El formato de esta sesión será: cada uno de nuestros oradores hablará por unos minutos acerca del trabajo que están haciendo en el mundo y cualquier otra cosa más que quieran compartir, y algunas preguntas. Y después vamos a tener un debate interactivo entre nosotros. Vamos a aceptar preguntas de la audiencia después de eso y después vamos a dar el cierre. Así que cuando hablamos de prácticas religiosas restauradoras y reconciliadoras, no es un tema nuevo, pero cada vez más está entrando más en el mundo occidental, en el sistema de justicia penal. Y hay muchas maneras de describirlo: la reconciliación, el perdón, la justicia. Tiene que ver con el trauma, las narrativas, encontrar lo divino en los que ocasionan daño y encontrar la divinidad de los humanos, y cómo la fe y la religión se interlazan con este tema. Una de las cosas que digo cuando hago este trabajo: lastimar a la gente, sanar a la gente. Y cuando hacemos este trabajo y hablamos entre nosotros, espero que se dé una conversación fructífera. Hoy nos acompañan oradores de distintas áreas. Lo que voy a hacer es voy a presentar a cada orador, contarles un poquito de cada uno de ellos. Primero nos acompaña Rafael Gude, consultor con ACT Alliance, y Rafael es un investigador con Social Change en John Jay College de Justicia Penal. Hizo mucho trabajo con pandillas salvadoreñas, y él quiere buscar alternativas viables a la vida pandillera. Él acabó de publicar un manual de estudios de pandillas. Él tiene un máster en filosofía y vive en El Salvador. Gracias, Rafael, por estar aquí. Gracias. Primero, gracias por esta invitación. Tener este diálogo con tanta gente interesante que hace trabajo bueno en las comunidades. La idea es presentar nuestro trabajo y lo que hemos hecho. Sí, quiero decir que trabajo principalmente en El Salvador, donde vivo, y también trabajo en Ecuador. Y estuve trabajando con pandillas desde el 2013. En Ecuador y El Salvador son contextos únicos. Hay un espacio donde las pandillas y el gobierno funcionan y hay que mediar con las pandillas mucho. Mi trabajo se concentró en eso, pero a medida de que paso más tiempo en esta área y pasan los años, cada vez más me convenzo de que el rol de las comunidades religiosas es uno de los componentes más indispensables en la sociedad, porque en el caso de El Salvador, recientemente tenemos la tasa más alta de encarcelación del mundo. Le sacamos el primer puesto a los Estados Unidos. Tenemos un 2% de la población encarcelada. Y eso demuestra esta mano dura, esta práctica policial es extrema. Esto ocurre con los gobiernos populistas autoritarios en Latinoamérica. Uno de los problemas es que este tipo de población carcelaria crece porque las religiones no pueden crear una contranarrativa que humaniza a los miembros más irredimibles de la sociedad. Si uno es de Port-au-Prince o Río de Janeiro o Medellín o San Salvador, todos tenemos este problema de violencia urbana. Hablamos en las panales de la migración,
la corrupción, la libertad religiosa, pero hay otro tema que es la violencia criminal. Por mucho tiempo estas comunidades han luchado para conseguir el lenguaje. Bueno, mucho progreso se hizo con Homeboy en el trabajo de pandillas, pero las pandillas son interesantes de analizar porque son los miembros más irredimibles de la sociedad. Entonces, cuando hablamos en la polarización política es porque nos cuesta humanizar al otro. Pero para mí, cuando hablamos de solidaridad en las comunidades religiosas, eso también incluye a los delincuentes, a los criminales. Y si no lo hacemos, tenemos un gran problema. Y las pandillas no son entidades monolíticas, responden a condiciones socioeconómicas más amplias. Entonces, este fenómeno de la crisis en Latinoamérica es muy importante. El trabajo que hacemos en El Salvador ha sido directo con las pandillas, el Estado, pero cada vez estoy más convencido que el trabajo se tiene que hacer con las comunidades religiosas. Muchas gracias. Luego, Shirley Torres es la directora de programas de Homeboy Industries, que es el programa de intervención de pandillas más grande de los Estados Unidos. Homeboy Industries trabaja con 12.000 expandilleros. Me puedes corregir si me equivoqué, Shirley. Y ayudan en esta ciudad con Los Ángeles, con 80.000 miembros de pandillas. Ella trabajó con estrategias para retener a que los ciudadanos no vuelvan a los centros de detención. Shirley también tiene un máster en trabajo social y es un gusto de darle la bienvenida. Gracias por estar aquí, Shirley. Gracias por invitarme. Es un honor, un privilegio estar aquí hoy, por la invitación de estar juntos y poder tener un debate hoy. Sabemos que dicen que las experiencias que cambian nuestras vidas son las experiencias que no nos piden permiso. Y cuando pienso en los hombres y las mujeres que entran por nuestras puertas, 12.000 al año que entran a nuestra institución, quieren la oportunidad de ser sentidos, escuchados y tratados como seres humanos por primera vez. Yo me siento honrada. Ese fue el trabajo de mi vida en las últimas décadas. No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar. Homeboy Industries. Estamos muy orgullosos y lo digo con convicción. Vine a Homeboy hace 2 décadas, muy inocentemente, pensando que quería. Yo me crié en un barrio rodeado de desesperanza y pandillas. Y yo pensé que las esperanzas y las oportunidades eran para todos, pero yo fui la primera en la universidad, la primera de mi familia en ir a la universidad. Mis ideas inocentes estaban equivocadas. Usted dice que somos expertos, pero yo soy una estudiante de los hombres y mujeres que entran por nuestras puertas. Mi trabajo más importante es prestar atención a las puertas y yo tuve que abandonar todo lo que pensaba que sabía acerca de pobreza, mi propio trauma, que es salvar a la gente y entender de qué se trata el servicio. Homeboy Industries empezó hace 34 años en una comunidad rodeada por guerra, pandillas y nació con una oratoria de mujeres y el padre Greg Boyle que se sumaron y dijeron, ¿cómo podemos no ignorar esta idea del mundo que puedes haber vidas que son más importantes que otras? ¿Cómo podemos dar esperanza? Y así nació, empezando dando trabajos. Homeboy Industries empezó como un programa laboral para capacitar laboralmente, para darle a los jóvenes esperanza. Decimos que Homeboy, un chico con esperanza, no se suma a la pandilla. Y cuando pensamos en las comunidades, las escuelas, los hogares, de los jóvenes, de dónde provienen estos jóvenes, entendemos que sus vidas, las puertas se les cerraron y Homeboy es un santuario para mantener las puertas abiertas
y para decir, tú eres, tú estás haciendo lo que Dios quiere y les decimos que pertenecen, que son queridos y que ellos están para enseñarnos. Homeboy empezó con el eslogan trabajos para el futuro, no cárceles, pero en las últimas 3 décadas evolucionó. Es una terapia, una comunidad de amor, cariño, una cultura en la que nos queremos y lo decimos. Cada llamado termina con un te quiero, te veo y nos reímos. Hay desesperanza, hay dolor, hay trauma y estamos juntos para tener esperanza, para restaurar la fe en los seres humanos. Y hay una salida. Somos un centro que ofrece de todo, desde servicios de quitar tatuajes, gestión de casos, tenemos 50 clases distintas de control de la ira, crianza, todo lo que se imagine que usted necesita, pero lo que nos diferencia es que no solo somos servicios, sino que conectamos la gente con la gente y luego la ayuda y los recursos son segundo porque las relaciones son sanadoras y en esas relaciones vemos que hay esperanza y generamos un movimiento de restaurar las comunidades y romper este círculo vicioso de violencia, pobreza, dolor, cuando nos comprometemos a la idea que la gente es descartable, desechable. Vamos a hablar más de eso, de lo que hacemos, de los recursos. Tenemos 9 empresas donde empleamos gente, pero la sanación de la gente es lo más importante. Queremos una acción con significado, conexiones para construir juntos. Y así transformamos nuestras identidades y nos transformamos juntos. Un chico con esperanza nunca se sumaría a una pandilla. Cuando los niños tienen esperanza, cuando los chicos tienen esperanza, no van a ir a una vida violenta de eh, tiroteos en la escuela y todo eso. Es muy verdad en lo que respecta a lo que se ofrece en este programa. Así que muchas gracias. Entonces seguimos con Rawad Mayu, director ejecutivo de Acway, también director ejecutivo del Foro de Acción basado en Londres. Y el objetivo principal es apoyar a las organizaciones sin fines de lucro para colaborar. Esta organización lanzó su agenda para resolver los cambios en el centro. Gracias, Rawad, por estar aquí. Ya quiero corregir, ya no soy el director general. Ese es, yo creo que yo llevo 3 gorras en este momento, en este panel. Entonces, soy un trabajador de veterano, de medio tiempo en trabajo humanitario y también el director entre los jóvenes que tienen que ver con participar en sus personas en el sector, proveyéndole las oportunidades de estar aquí a la mesa y de que se les escuche en el tema de construir la paz y de usar esto como una forma de compartir las experiencias, pero también de demostrar el papel y el impacto en crear las sociedades pacíficas. Con respecto relacionado con el tema de la justicia y de la cultura de pandilla, para usar ese término, quiero regresar hace 10 o 15 años en mi papel anterior, que trabajé con los jóvenes, predominantemente con adultos en la industria de drogas. Me presentaron con un trabajo de traer la conciencia de las drogas en las escuelas, en lugares de para alabanza, mosques y usos de tratamiento y traer la conciencia a las calles. Y pues hay una correlación de diferentes lugares
entre drogas y pandillas y el crimen. Y quizás puedo compartir con unos ejemplos posteriormente, pero creo que la clave, ya sea que veas a las pandillas o grupos, comunidades, hay un sentido de el pertenecer que la gente busca, un sentido de la identidad. Hay un elemento de que era como un, un hueco, de que las personas quieren que los amen por lo que son y por lo que creen. Y quizás esos son algunos de los temas comunes y mis intereses en este tema. Realmente estoy esperando escuchar algunos de los expertos que están aquí en la mesa, en la cultura, y cómo programas basados en la fe apoyan a las personas que están participando en estas actividades y aquellas que están saliendo de ese tipo de actividades. Así es de que tocará corresponder para aquellos que están presentes a mano izquierda, derecha, de formas de trabajar y cómo podemos apoyar a las personas. A veces sin culpa de ellos y que están sujetos a ciertos entornos, presiones que participan en algunas de estas actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos al obispo Dios Peña, que él es representante del Consejo de las Iglesias Evangélicas y Metodistas de Latinoamérica y el Caribe. Y el obispo Peña estudió en la Escuela Panamericana de Derecho en El Salvador, con formación teológica en la Universidad Latinoamericana de Costa Rica y la Escuela Claremont de Teología. También tengo mi doctorado en ministerios y él también es parte de los ministerios generales de la Iglesia Metodista, pastor de varias iglesias y pastor ordenado de la Iglesia Metodista. Bienvenido, obispo Peña. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, muchísimas gracias. Pues es un privilegio estar aquí. Gracias. Pues como yo vengo de El Salvador, van a escuchar por décadas malas noticias del país y hemos estado trabajando arduamente. El Salvador no solamente es un lugar de malas noticias, pero también de buenas noticias y ha sido un reto difícil. De todos modos, uno de los motivos, debido a que algunas actividades sociales ha sido debido a que encontramos que muchas personas estaban dejando el país todos los días. Y eso puede ser de generaciones y generaciones desde el tiempo de guerra, de los 80s, una guerra que duró por 12 años y tomó la vida de 480,000 personas en esos 12 años. Muchos salvadoreños se fueron del país para protegerlos de la violencia que nosotros sentimos. En nuestro país sentimos pedagogía de violencia por tantos personas involucradas, gobierno, ejército, policía y ahora pues también pandillas. Pero el trabajo que la iglesia ha hecho, ha estado haciendo, ha sido sumamente difícil, pero también cuando terminamos que de muchas personas se estaban retirando del país e intentaban venir a los Estados Unidos en otras partes, intentamos identificar por qué motivo la gente se estaba yendo del país. Y encontramos que muchas de las personas que se fueron del país estaban intentando ya mantenerse seguros en todo el país. Personas desplazadas a fuerza. Yo vivo en una ciudad que se llama Aguapa, que está a unos cuantos minutos de la frontera de Salvador. Entonces vemos mucha trata de humanos y, y otros desafíos. Pero por estar en un lugar donde yo vivo, comenzamos a ver que mucha gente se estaba moviendo de la capital del San Salvador
a esta zona simplemente encontrando un nuevo lugar para vivir. Pero el reto era que cuando las personas venían a estos lugares nuevos, no encontraban ese sentido de comunidad. Cuando se enferman, van a los hospitales o a las clínicas médicas eh, establecidas por el gobierno y no les daban tratamientos porque su identificación, su número, no aplica para que los vean en el área de Guachama. Entonces tenían que regresar al lugar donde antes vivían. Y también los alumnos no los admitían a las escuelas porque quizás eran pandilleros, quizás tenían relación a las pandillas, entonces no tenían la oportunidad de seguir con su educación. Y también por esos motivos y por muchas otras, la gente no podía encontrar un sentido de la comunidad. Entonces sus iglesias habían tenido diferentes ministros y lo que nosotros hicimos es que abrimos una clínica técnica. Estaban marginalizados. Entonces también abrimos una escuela. Empezamos con 18 niños que algunos de los padres ya participaban en los pandillas, en tratar de hacer un programa de prevención. Empezaban como un programa después de clases, pero se volvió en un ministro muy interesante. Y ahora tenemos 538 alumnos. De esos 538 alumnos, 110 han llegado de otras partes del país porque los han obligado a desplazarse y 22 de ellos ahora, sus padres están en la penitenciaría. En este momento muy excepcional que estamos viviendo en el país, donde no tenemos garantías constitucionales, no tenemos un sistema legal establecido que protege los derechos de las personas. Y también 29 alumnos tienen relación a las pandillas. De alguna forma hemos podido interactuar con las pandillas para poder darle a los niños una oportunidad diferente que ellos tengan, debido a que pues podemos hablar con ellos y también puedes darles un lugar para que ellos tengan una experiencia diferente. No con todos es la misma realidad, pero entonces es posible de tener ese tipo de conversación y de traer a los niños a nuestras escuelas. Y también a veces podemos construir casas para las familias que ellos no encuentran un lugar a donde ir para vivir. Y pues a través de la iglesia, de la administración de la iglesia, no solamente por la iglesia metodista, pero las otras iglesias y organizaciones, intentamos desarrollar un sentido de la comunidad, porque también las pandillas proveen una experiencia de la comunidad. Los pandillos también les dan un lugar donde ustedes se pueden sentir importantes ustedes mismos y donde ustedes pueden mostrar cierto poder de cierto grado, que la gente está buscando ese tipo de cosas, especialmente los jóvenes. Esos son los tipos de cosas que estamos haciendo. Es muy importante que la fuerza desaloja a las personas y no solamente son desalojadas por uh, las pandillas, por la policía, los ejércitos. Las pandillas están haciendo que la gente se vaya, pero también hace que los pandillos se vayan y que el gobierno también hace que los ciudadanos también se fuguen. Entonces es una situación sumamente difícil. Muchas gracias a todos ustedes. Como todos ustedes han estado hablando y han estado hablando de los procesos restaurativos en general y la justicia transformativa y cómo lo podemos expresar. Yo les agradezco el trabajo que está ocurriendo dentro de la comunidad de pandillas, pero también la importancia de las prácticas restaurativas fuera de la prisión. Hay tantas otras ejemplos de los procesos restaurativos para trabajar en todo el mundo. Algunos de los estudios del caso que yo realmente agradezco son las escuelas Amish con una balacera, cuando los rateros entraron a la escuela y mataron a 5 niños. Posteriormente esa misma noche, y luego él se mató también. La comunidad Amish estaba trayéndole comida a la esposa de Carl Roberts. La siguiente mañana, Carl Roberts se veía que
estaba con la familia cuyo esposo había matado a sus hijos. Ese es un ejemplo increíble de la gracia, de la reconciliación y de las prácticas restaurativas que son profundas y muchas veces los humanos encuentran absolutamente imposibles de reconocer lo divino en esos casos. Que en una situación personal para mí, cuando mi hija fue, hubo acuchillaron a alguien en su escuela, vivíamos en una comunidad muy um, rica en Massachusetts y sabíamos que no había ningún tipo de violencia, así es de que un jovencito llegó a la escuela con la intención de matar a alguien y lo hizo y acuchilló a un hombre que se llama James Allison y James murió en el piso del bachillerato. Y posteriormente ese día yo me comuniqué con las dos familias, acababan de empezar a estudiar la justicia restaurativa, tenía mi segunda maestría y ni una sola familia de mi iglesia, ninguna sola familia con excepción de uno, iban a visitar a los Arogans cuyo hijo había cometido el delito. Nadie quería visitar a esta familia. Era yo y otra persona que fueron a visitar y James Allison murió ese día, pero también los Allison. Entonces, los procesos restaurativos son algo que funcionan en muchos marcos y quería ofrecerles esta cita antes de iniciar las preguntas para que se den una idea de cómo funciona. Esto es de Wanda McCaslin. La justicia restaurativa nos da una vista filosófica para ver el delito, este marco teórico. Esta teoría guía nuestro proceso y nos ayuda a entender los conceptos, los principios. La filosofía incluye los principios que está centrado en el daño. Ah, es un daño a las comunidades, es inclusivo y invita a la participación de ciertas cosas como la compasión, la transformación, la reparación, la curación. Todo esto es clave para el proceso. Los procesos de justicia restaurativa toman en cuenta todo el contexto de una situación. Ahora voy a pedirle a cada uno de los panelistas a que responda una pregunta. La primera pregunta es para Shirley. ¿Por qué las prácticas restaurativas son importantes en el trabajo de justicia restaurativa para las comunidades marginadas? Hay tantas cosas que van surgiendo a medida de que escucho a la gente compartir y en el centro de esta idea, la gente no es desechable, no es descartable. Tenemos la oportunidad en restaurar y reconciliar la fe en la gente. También nos restauramos nosotros mismos como comunidad. En Homeboy decimos que no es ellos y nosotros, sino que ellos, todos somos nosotros. Queremos estar bien como comunidad. Tenemos ejemplos no solamente en Estados Unidos, sino también en distintas partes del mundo de esta idea que el castigo no funciona. No funciona con el delito, la gente no se siente más segura. Nosotros entendemos que la gente tiene que eh, purgar una pena carcelaria, pero hay que restaurar, hay que romper este círculo vicioso del dolor. Y en el centro de esto tenemos que mantenernos comprometidos con una práctica. Para mí también es importante que esta práctica siempre sea una invitación. Todo a lo que nos comprometemos, que se trata de sanación, restauración, es invitar a la conversación, a la oportunidad de que la sanación es posible. Tengo una creencia fuerte que las cosas obligatorias no funcionan porque se trata de expectativa, contribuye a un ciclo de trauma y decir que lo sientes y realmente
El trabajo más profundo es una invitación hasta que hasta que todos no estemos bien, nadie está bien. Y nosotros en Homeboy Industries estamos comprometidos a esa práctica y nos acercamos a la gente, dosificamos, entendemos que el proceso es un proceso que dura la vida entera y todos reciben una dosis. En los últimos 20 años que yo estuve ahí, estuvimos comprometidos y leales a trabajar con los que cometen delitos violentos. Tenemos la oportunidad de ser parte de una escuela en la que se pueden graduar, en una escuela regular o pueden mantener un trabajo. Nuestros compañeros los van a ayudar a través de esas prácticas concretas, pero realmente apoyamos a cuyas, aquellos que han sido realmente demonizados, gente que nunca pudo ir a la escuela, nunca pudo tener un trabajo. Pensamos que ahí está la sanación y ahí está nuestro compromiso y lo aprendimos cuando invitamos a la gente. Queremos que la gente tenga más elecciones, más opciones. Hay un efecto dominó que afecta a sus niños. Es una invitación para no solamente sanar el daño que causaron, sino también una invitación para reconocerse a sí mismo como víctimas primero. Y eso es importante porque entender el trauma y entender las historias y darles un santuario donde la gente se sienta a salvo para quitarse la armadura, la máscara, estas, estas corazas que los protegieron hasta ahora. Esta es la manera de estar comprometidos a la justicia restaurativa. Lo que dijo el obispo cuando él habló de la cultura pandilleril. Hay tantos homeboys, homegirls que se suman a la pandilla porque estaban buscando familia, estaban buscando cariño, estaban buscando una manera en la cual pertenecer. Pero también dicen que cuando estaban encarcelados, fueron abandonados. Una de las cosas que yo vi en Homeboy es que la comunidad es más grande que las pandillas y las pandillas dan un amor condicional, que es temporal, y lo que hay que generar es un amor incondicional que dice, sin importar qué, no hay nada que tú puedas hacer. Todos aquí somos parte de este movimiento y todo, el padre Greg siempre nos enseña no hay nada que tú puedas hacer. Mi amor es incondicional. Seguimos comprometidos con este proceso que no tiene un punto de comienzo ni de fin, sino que todos estamos comprometidos a esta invitación para entender que tenemos más elecciones, más oportunidades de las que nos imaginamos y también queremos desafiar nuestras propias nociones. Esta es una de las cosas que aprendí en Homeboy, esta idea de que no hay enemigos, no hay un otro. Cuando miramos este sistema saludable, en el tiempo que yo estuve en Homeboy, cuando pensamos en nuestra relación con las agencias del orden público, cómo estuvimos enemistados y cómo fue cambiando con el tiempo a medida de que fuimos entendiendo que si estamos comprometidos a la seguridad pública, a la restauración, a la paz, entonces tenemos que acompañarnos. No hay un nosotros y un ellos, sino que todos estamos juntos. Tantas cosas importantes que usted dijo, especialmente cuando se trata de romper ese ciclo y no demonizar y ver a todos por su humanidad. Y cuando estaba hablando de esto, hay tantas cosas que están relacionadas con por qué la gente se suma a una pandilla, por qué cometen delitos, por qué terminan como terminan. Las mujeres en prisión, una correccional en Dublín, California, muchas de las mujeres que yo les enseñé, se les da la oportunidad de hacer el secundario y las historias que me cuentas, siempre todas las historias son las mismas. Estaban en la escuela, no leían bien, la maestra se rindió, pasaban de grado a grado, cuando llegaron a la secundaria estaban enojadas, no tenían ganas de estar en la escuela porque no sabían leer
y nadie las ayudaba, nadie les daba el tiempo que se merecían, nadie les dio la bienvenida y entonces abandonaron la escuela, empezaron en pandillas, vendiendo drogas y terminaron en la cárcel. Hay un sistema, es el sistema de escuelas a la prisión. El sistema siempre tiene que ver por qué nos pasa esto en todo el mundo, también aquí en los Estados Unidos y en Centroamérica. Gracias. Obispo Peña. Cómo las comunidades religiosas pueden ayudar a romper el recidivismo. Algo que es triste en nuestro país. Las pandillas son vistas como malvadas. Están demonizadas y nuestro presidente casi cada día, él escribió en Twitter algo así como, él genera odio contra las pandillas, como que tendrían que estar o encarcelados o muertos. Para la iglesia es muy importante ver que ellos fueron creados por Dios, son criaturas de Dios. Y no todo está perdido. Cada persona merece una oportunidad para restaurar su vida, de ver una realidad distinta en su futuro. La iglesia es una organización muy interesante, una familia interesante, porque muy a menudo nosotros cometemos el error de ver estos problemas con una cosmovisión espiritual. Pensamos que para cambiarle la vida a alguien es algo espiritual y mágico. Y a veces no nos damos cuenta que este es un trabajo que tenemos que hacer juntos con la iglesia, las instituciones, las organizaciones, el gobierno, la comunidad y también la gente que está en pandillas. Ellos también tienen que estar al tanto de que tienen que cambiar sus vidas. También algo que la iglesia, con lo que tiene que tener cuidado, es que las pandillas no encuentran en la iglesia que esto es posible. Mm, Como que las pandillas son desechables. En la dinámica de la iglesia, a veces también nosotros también podemos desechar a la gente, especialmente si vienen de una experiencia de ser desechados a veces. Las oportunidades. La iglesia también es un espacio para brindar una sensación de familia, amor, compasión y oportunidades de pertenecer, sentirse importantes. Yo veo chicos, jovencitos que participan en pandillas y cuando se meten en otras actividades en las iglesias o en la comunidad, estar ocupado y encontrar una nueva manera de ver las cosas. Uno puede ver que algunas cosas buenas pueden pasarle, a pesar de que hay otros desafíos que cuando vuelven a sus casas, a su comunidad, siguen teniendo los mismos problemas. Es importante también darnos cuenta que no todo es espiritual, también psicosocial, emocional. Esto es algo importante a tener en cuenta. Tratar de encontrar una manera integral, holística, de trabajar con ellos. No somos el llanero solitario. Tenemos que trabajar juntos para afectar positivamente la vida de las personas, no porque seamos expertos, pero porque nuestra práctica cristiana, espiritual, podemos restaurar la imagen de Dios en cada ser humano.
Muchísimas gracias. Le agradezco la idea de esto de que los humanos pueden ser descartables. Es algo, la gente que aborda este tema no lo hace tratando de entender esta idea para deshumanizar, para demonizar. Y usted tiene razón, claro, hay gente que entra por la puerta, que está sintiendo, lo siente eso también de parte de sus familias, de sus hogares. Y por eso la gente lastimada, lastima a la gente. Así que gracias por su aporte, se lo agradezco muchísimo. Eh, ¿Qué estrategias tiene para entender a la gente, a las comunidades marginalizadas en estos vecindarios? Gente que termina como pandilleros y eh, encarcelada. ¿Quiere que yo se la repita o quiere leer la pregunta? Voy a... Estoy de acuerdo con mucho de lo que se dijo, empezando con las idiosincrasias del Salvador. Como cuando hablamos de las iniciativas estratégicas y ser un poquito más político de lo que voy a decir. Yo pienso que mucho de lo que estamos haciendo ahora es de crear un espacio para que eso suceda. Yo creo que una de las más grandes lecciones del Salvador es que esto desaparezca con el final del conflicto. El Salvador tiene esta historia de una mutación de violencia. Vamos a comenzar con una anécdota, como el obispo dijo que tenemos este estado del Salvador que ha llevado que más del 20% de la población está encarcelada. Ese es un contexto en el que vimos que te detienen arbitrariamente, el gobierno no hace ninguna duda de ir no solamente tras de los pandilleros, pero también de sus integrantes, de sus familias, sus abuelas, hasta los niños menores de 12 que los están deteniendo. Y pues yo estaba en una reunión cuando el pastor me llamó a mí y vamos a con el trabajo de NDP y ha trabajado con el gobierno salvadoreño. Es una de las casas de albergues, los lugares en El Salvador, y fue radada por los policías y se llevaron todos. Afortunadamente, eh, nosotros pudimos intervenir, no llevaron al pastor, pero cuando lo vimos en la casa, él estaba llorando, estaba completamente desolado y se nos puso en claro que nosotros podemos hacer muchos de estos proyectos muy prácticos, pero siempre y cuando, como haya esa clase cínica política, puede entrar con esta retórica de la demonización. Puedes pasar años construyendo proyectos que son muy exitosos y el gobierno lo puede destruir en menos de media hora, y lo he visto muchas veces. Entonces yo considero que para mí la cosa de las más importantes que estamos haciendo ahora es como que proveer un cierto nivel de la competencia religiosa cuando tiene que ver con cómo hablas del delito, cómo hablas de la violencia. Muchas comunidades religiosas no saben cómo hablar del crimen y en sí agregan a la demonización. Entonces, eso realmente ha sucedido en El Salvador como base del espacio. Él tiene una base fuerte religiosa de electores, pero si ves como Brasil y Bolsonaro, estos fundamentos religiosos y los anuncios agregan más combustible al fuego para demonizar. Eso es muy fuerte. Entonces, para mí, mucho de lo que hemos estado haciendo es que hay implicaciones profundas de si las comunidades religiosas pueden tener esos idiomas de hablar de humanizarlos. Mucho de lo que hacemos es tratar de crear adiciones para pastores, para las personas religiosas que puedan tener una contranarrativa a Maduro y cómo están llevando a cabo la policía. Eso es lo que es indispensable. Entonces, con respecto a lo estratégico, lo que hacemos con respecto a los principios de los proyectos, uno es que esté enfocado en la comunidad y no en los individuos. Entonces, muchos de los proyectos del Salvador tienen que ver con como
la conversión religiosa, tienes que convertirte a cristianidad para salir de la pandilla. Hay muchas iglesias que usan eso. Eso simplemente contribuye al problema de muchas formas, porque no puedes crear como que una política creíble, política de seguridad que se basa en lo religioso, porque no estás humanizando a los otros. Simplemente estás diciendo que ellos vengan a tu lado. Muchas cosas que hacemos es el enfoque cuando hablamos de reingreso. Las personas encarceladas, especialmente los pandilleros, no es un enfoque individual, es más bien de crear una comunidad, en la comunidad de sus familias para que los reciban. Y lo otro es que el interreligioso, ninguna iglesia lo puede hacer solo. Y la palabra ecumenical, especialmente en Salvador, piensan, no les gusta decirlos juntos. Entonces ya es difícil tener trabajo comunico, pero como les dije anteriormente, hay como que esta confluencia de varios fundamentalismos que suceden, religiosos, políticos, económicos, y de permitir que todas estas comunidades que están tratando de hacer trabajo bueno, que se sientan con el rabí o con el sacerdote, es la gran cosa, eso rompe esas barreras. Y yo pienso que ese es el elemento interreligioso, es sumamente importante. Y lo otro es de crear nuevos idiomas, de hablar de lo demás, que estamos endeudados con el padre Greg y de los ministros para proveer un idioma nuevo para hablar de esta moralidad. Y para nosotros realmente es de humanizar. ¿Cómo es posible que en un lugar como El Salvador el gobierno encarcela a las personas y no te duele ver a las personas del gobierno que simplemente arbitrariamente están deteniendo a estas personas, las maltratan y poniéndolo en campos de concentración esencialmente? Y la gente aplaude eso. Tenemos eso que está dehumanizando. Y para mí, eso tiene que ver con crear esta imaginación moral. Y creo que a eso es a lo que yo me refiero, que el papel de los religiosos es crucial, porque sin las comunidades religiosas que inviertan en aumentar la seguridad, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Entonces tenemos que romper esta dicotomía. No solamente somos nosotros contra ellos o que ellos sean victimizados, es mucho más complejo que eso. Y eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, Rafael. Obviamente, muy importante el contexto político de todo esto. Hay tantas capas, hay tanto involucrado. Entonces, te agradecemos mucho. Muchas gracias. All right. Cuando se ha implementado las prácticas restaurativas, ¿cómo van creando más, mejorando la comunidad? Esa es una pregunta muy buena. Es muy personal de no hacer esas ideas muy profundas. Yo soy deportista, no me gusta pensar mucho, excepción cuando estoy en oración, pero quiero retroceder un paso, porque tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Francos, honestos con nosotros mismos y con los demás. Este término de justicia restaurativa, no se puede hablar la justicia, y es tanto para la víctima como para el atacante, la persona. Siempre tenemos que recordar la víctima también, y a veces en intentar ayudar a los demás, tenemos la tendencia de maniobrarlos a la persona que estamos ayudando y olvidarnos de las víctimas. El víctima tiene que ser el que está al centro, no el que cometió el delito. Entonces, de nuevo, quiero retroceder y regresar a los términos de hay que ser sinceros y verdaderos con nosotros si alguien ha estado del otro lado del delito en las pandillas. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿nosotros qué haríamos en esas condiciones? Y tenemos algunos buenos ejemplos, pero al final del día hay un elemento de las tradiciones que es premio, castigo, infierno, cielo, y creo que tenemos que pensar en general, tener una sociedad y de seguir manteniendo la paz y la seguridad. Yo nací en Yemen, vivió en Inglaterra, pero ahora regresé a vivir en Yemen otra vez. Y es un país roto por la guerra,
pero el yemenense promedio está armado, pero yo creo que hay como 1, 2 o 3 armas por cada hogar. Entonces, obviamente usted no ve esos crímenes de pandillas o los balaceos así. Yo lo que intento decir es que tenemos que retroceder y ver en caso por caso y en cierto contexto, en ciertos países, pero la víctima está también participando en la lucha de justicia y en ese proceso. Y en algunas tradiciones y culturas es a lo mejor el víctima de la sociedad. Si hubiese un castigo, en esas tradiciones se les asesora que es mejor perdonar y que habrá un premio por perdonar, el perdonar el atacante del delito. Y es importante simplemente recordar eso. Y pasando a una pregunta, en nuestras comunidades amadas, al implementar estos programas, y de nuevo, este es un programa interreligioso, programas basados en la fe, es importante ver los valores agregados de las tradiciones que ofrecemos a la mesa en este tipo de trabajo. Y yo considero que las palabras claves, dos palabras con F, familia y fe, son importantes. Y con eso viene la identidad, el cariño, el sentido de pertenecer, que sí se puede restaurar a los individuos o al grupo o a la comunidad. Y como les dije anteriormente, a menudo muchos de los, si les gustan, causas, raíces o factores que dirigen a las personas a las pandillas sería carencia de oportunidad, pero también tenemos que crear el sentido de aceptación de los demás, de la fe, la familia. Sí pueden ser una de esas formas para salir o de regresar a las personas. Y yo pienso que enfrentar las tradiciones de la fe tienen mucho que ofrecer y de proveer ese sentido de pertenecer y dar el amor que la gente quizás quedan cortos en ciertas áreas, ¿verdad? Yo creo que una vez que tengamos eso en la comunidad, entonces el uso de reafirmaciones positivas que luego la gente puede seguir, avanzar y ser un ejemplo para los demás, porque siempre es fácil criticar el sistema judicial y en muchos lugares, pero también tenemos que ver nuestro sistema en el nivel individual, el nivel familiar de la comunidad, qué sistema estamos estableciendo nosotros y cómo tratamos a los demás y cómo vemos a aquellos que participaron en pandillas y delitos. Sí, no debemos olvidarnos a la víctima y la necesidad de buscar la justicia, pero también es mejor perdonar y olvidar y ser un ejemplo para los demás en intentar crear comunidades seguras y con cariño. Muchas gracias. Y usted ha señalado un punto muy importante. Toda tradición de fe, toda tradición indígena en el planeta tiene en su esquema teológico la noción de las prácticas restaurativas, la noción del perdón, la noción de reconciliación en cada tradición de fe. Y de hecho, la justicia restaurativa, como que la vista que tenemos ahora en la que estamos trabajando en el mundo occidental, ha surgido de la comunidad maori y yo comprobé todo esto en mi tesis del doctorado. Es muy real y está ahí y la podemos leer y la podemos practicar. Es nuestra opción y de nuevo, como usted mencionó, Howard, cómo lee y cómo nuestra fe nos afecta y cómo avanza el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora queremos avanzar entre 10 a 15 minutos de una conversación interactiva. Yo tengo muchísimas preguntas, pero yo imagino que todos ustedes también tienen preguntas entre ustedes. Si alguien quiere comenzar y tiene alguna pregunta con alguno de nuestros colegas estimados, me encantaría
ah, pedirles que ustedes inicien lo que sea de nosotros que tenga alguna pregunta. Yo puedo comenzar, pero si alguien tiene una lista, podrían hacerlo. A ver, adelante. Shirley. Bueno, más que una pregunta, una idea al escuchar a los demás, como que, ¿qué es requerido? Yo pienso de ese cambio de paradigma y en particular cuando viene de pobreza, de escasez, como que crece en un mundo que es impredecible, inseguro, y eso forma la persona que tú eres en el mundo. Pero yo creo que, y he estado pensando muchísimo sobre esta noción de la vida, libertad y liberación, y como algunos que llegamos al trabajo jamás hemos sido encerrados, pero realmente no somos libres. Hay como una sanidad y el trabajar con pandilleros y los marginalizados me ha hecho un mejor ser humano. Pero lo que yo he aprendido en el proceso es que yo también sané y requirió un cambio de paradigma y un compromiso al momento y que el perdón no tiene que ver con pedir disculpas. Y tal vez no se trata de perdón, tal vez de misericordia. Y la misericordia nos lleva a la alegría que Dios quiere que podamos sentir. Ser parte de este grupo, ser parte de la comunidad de Homeboy es lo que estaba escuchando todos hablar, es esta imaginación de abundancia, las limitaciones con las que todos crecemos, de lo que sí es posible. Y esto es importante porque todos pensamos que no es suficiente. En nuestra práctica tenemos que uno a veces tiene dudas. Tú hablas de esto, tú hablas de otro, pero tú estás ocupada, tú no estás presente. Y esto es importante para mí. Eso es lo que transformó mi vida. Me da curiosidad cómo este trabajo se relaciona con su propia sanación. Puedo intentar eso, responder eso. Tuve muchos malentendidos de los drogadictos cuando empecé a trabajar en este tema y yo aprendí mucho, yo reflexioné mucho y pude corregir mis malentendidos. Aprendí mucho más de lo que yo podía brindar. Nuevamente, queremos ser perdonados. Nadie está libre de pecado. Queremos ser perdonados. No podemos perdonar sin ser perdonados. El trabajo que yo hice con las drogas, una de las cosas que nos ayudó en el proyecto, los trabajadores, él era un ex drogadicto, uno de los trabajadores, y yo no entendía cómo seguramente es fácil dejar de usar drogas, seguramente es fácil, está en la mente, deje las drogas. Es una decisión interna que uno toma. Si uno sabe que eso está mal, obviamente me costaba entenderlo. Una de las cosas que me dijo fue, mire, uno puede tomar 1 minuto o 2 para empezar a usar las drogas. Ciertas drogas son más fuertes que otras. Y alguien que hace 7, 10 años que toma drogas, le puede tomar 10 años dejar la droga. Y entendiendo que hay muchos factores que contribuyen
a que uno se meta en estas actividades como las drogas o las pandillas. Y mucho tiene que ver con la sociedad, el sistema, la presión del entorno, la falta de oportunidades, la pobreza. Y otro tema, ¿dónde está la gente posicionada? ¿Dónde se la pone? Y oportunidades de vivienda. Para mí, hay que entender cómo mi fe me ayuda a entender mi rol en la sociedad y también a ayudar a otros. Por lo tanto, aquellos que participan en delitos y cultura pandilleril, no quiero generalizar, porque cultura pandilleril es un término muy amplio. ¿Qué significa? Hay gente que no tenemos tiempo para meternos en ese tema, pero solamente quiero decir, puede ser que alguien participe en una pandilla y que no participe en ninguna actividad delictiva. Pero quiero terminar con esto. Para mí se trata de asegurarme que aprendamos en el proceso y también estar listos para perdonar. No olvidar, pero es bueno perdonar. La misericordia. El problema con la misericordia es que tiene una connotación negativa. Cuando uno tiene misericordia con alguien, es como si ellos necesitaran tu aceptación para ellos. Pero es interesante, sin embargo, estoy hablando de más. No, no, como se darán cuenta, no estoy acostumbrado a responder preguntas tan profundas. Muchas gracias, Rawad. Se me ocurre lo que usted dijo, Shirley. Yo trabajé en Cine Anthony, en Tenderloin, en San Francisco, uno de los vecindarios más necesitados. Hay muchas cosas que están pasando en las calles de San Francisco, mucho sin techo, mucha adicción, gente que se muere todos los días en la calle. Para mí fueron casi 3 años de aprendizaje y crecimiento como ser humano y tratar de entender cómo la gente puede estar en tanto dolor, tener tanto dolor para encontrarse en una posición de desesperanza. Yo agradecí cada lección que aprendí en el Tenderloin y cuando era voluntaria en la cárcel. Yo estaba ahí como maestra, pero esas mujeres me enseñaron más a mí de lo que yo pudiera haber aprendido en un aula o de un libro. Así que agradezco esa lección en entender la complejidad de los humanos. ¿Alguna otra pregunta más? Seguramente debe haber otras preguntas más. Creo que yo tengo una pregunta. Veamos. Trabajamos con gente que sufrió de violencia en sus vidas, con las pandillas, expandilleros. Mi pregunta es, en el trabajo que ustedes hacen, ¿cuán profundo es esta comunidad al apoyarlos? A veces hay algunas líneas peligrosas que son peligrosas de cruzar. Hay fronteras, límites, o tal vez hay que cruzar esos límites. ¿Cuán profundos son esos vínculos, esas relaciones? Es una pregunta compleja. Trabajar con las pandillas es muy idiosincrático, puede ser complejo en lugares como El Salvador. Uno podría ir a la cárcel por asociación ilícita. Uno de los problemas en El Salvador, el motivo por el cual la violencia pandilleril ha crecido y se salió de control, es porque en parte
y lo hicieron muy difícil de salirse de la pandilla y la intervención. No se puede hacer intervención de pandillas. Por mucho tiempo, el sector privado ha dicho, bueno, sin una ley de reinserción laboral no se puede contratar a alguien que estuvo. Claro, la gente me dice, yo conozco pastores que fueron a la prisión por haber trabajado con ex reos, con ex reclusos. Entonces, es difícil. No sabemos exactamente a dónde va todo esto. Una de las cosas que venimos trabajando es una ley de reinserción que estipula un marco legal para qué es un ex miembro de pandilla. Eso es lo que necesitamos en El Salvador, porque hay esta legislación antipandilla que lo hace bien difícil trabajar con ellos. Solamente para decir que El Salvador es un lugar, es un panorama muy complejo para las pandillas. Los Ángeles, tenemos tanto que aprender de Los Ángeles, pero también El Salvador tiene sus desafíos únicos, claro. Y para generar esa relación, ese vínculo es difícil en términos legales. Y yo quiero, no quiero terminar en la cárcel, pero para estar conectados, voy a conectar la pregunta de Shirley, la del obispo. Siempre pienso, el trabajo con pandillas realmente me ayudó a redescubrir mi propia tradición religiosa de católico. Eh, Cuando Jesús está en la cruz, él va al paraíso con delincuentes. Es parte de nuestra teología que nos olvidamos. Creo que mi relación es bastante fuerte con algunos de estos miembros. Yo pasé los últimos 2 días antes de meterme en el vuelo, estaba en Mariona, llevé kits de higiene para miembros de pandillas. Hay muchos miembros de pandillas. ¿Esto está siendo traducido? ¿Lo traducen en vivo? Uno trata de trabajar con miembros y cruza la línea, cruza el límite. Gente que trata de reformar su vida. Uno los cuida, les importa. Yo diría que aprendí mucho de ellos, me importan y creo que la intervención es la relación que tenemos en definitiva. Obviamente uno va a Homeboy, tiene servicios integrales, tienen esta metodología increíble, pero es esa relación, ese vínculo que uno tiene. Uno, yo intento hacer eso, pero diría que el gran obstáculo en El Salvador es estar en este contexto político sumamente complejo que hace que los riesgos sean mucho más grandes. Yo quiero ir profundo y en mi teléfono tengo el gafete de mi visita VR. Cuando la gente está más vulnerable, hay que estar presentes cuando están solos, aislados, porque la gente te va a recordar que tú estuviste ahí. Cuando decimos que estamos contigo sin importar nada, lo decimos en serio. Y también para mí, los homies son mis compañeros. Yo confío en ellos. Ellos me van a decir si no estamos en un lugar a salvo. Los límites son importantes. Yo sí creo en los límites. Tratamos de enseñárselo a nuestros equipos. Nosotros empleamos a 360 eh, en nuestro modelo de 18 meses. Empleamos a la gente en su primer trabajo. Su primer trabajo es trabajar en ellos mismos. Tenemos un equipo de gestores, navegadores, son graduados de nuestro programa que ahora ayudan a la siguiente persona, terapeutas de salud mental, tenemos supervisores con los que hacen su trabajo, pero decimos que el primer trabajo es la rendición de cuentas de sus relaciones. Lo que importa es la relación y luego aprenden las cosas del trabajo. Para mí, sin importar mi proximidad, el proceso importa porque uno mantiene los ojos abiertos y tenemos un proceso profundo y nos interrumpen en cada reunión de maneras que no son normales en Homeboy. Yo estoy en una reunión
y la gente entra por la puerta y me quiere mostrar que sacaron su licencia de conductor y ahora sí tienen permiso legal para manejar un auto en Los Ángeles. Y eso tiene que ver con la identidad y pertenecer y ser vistos. Y eso la verdad que corresponde. Queremos, queremos esas interrupciones, queremos ser como los padres que ellos no tuvieron, que se alegran cuando entra ese niño a la casa. Queremos, en vez de ver a las personas dónde están sus déficits, queremos estar presentes y tener estas oportunidades para enmendar, para ayudar a arreglar las cosas, enmendar las cosas y generar relaciones saludables para que puedan confiar en más gente y cambiar su percepción del mundo. Es importante estar presente, pero también el lugar importa, el santuario importa. Yo no soy inocente. Prestamos atención que la magia no ocurre. No es que rezamos, esperemos que hoy nada pase, especialmente cuando salimos de la pandemia. Hemos visto una desesperanza en nuestras comunidades de color en Los Ángeles que hizo que el delito, el homicidio, suba mucho. Retrocedimos a 15 años atrás, los homicidios subieron un 50%, tenemos el abuso de opioides, drogas sintéticas, y estamos viéndolo cuando entran por las puertas. Lo que es importante para nosotros es seguir buscando maneras de conectar, cómo podemos tener un lugar seguro y tenemos un equipo que nos ayuda a entender la temperatura. Esperamos chequear el pulso. ¿Qué quiere decir? Que prestamos atención a cuántas personas tenemos de cada vecindario, asegurándonos que los navegadores, que nuestro personal esté participando y asegurarnos que la gente, que los que son considerados enemigos trabajen juntos. Y en los sistemas que separan a las personas por color, que ellos también están rompiendo el pan juntos, que los ritos donde todos se pueden sentar en la mesa. Todo tiene que ver con la intención, la intencionalidad, cómo estamos proveyendo santuarios, seguridades, de una forma que a nuestra comunidad nunca se le ha permitido y que eso sea recíproco. Cuando las cosas no están seguras, la gente nos dirá, ponga atención a esto. Y también estamos, yo pienso que Craig en sus primeros 10 años, el programa Outreach por 10 años, hizo tratados de paz. Y él dijo que jamás va a hacer eso, no vamos a hacer outreach, que estamos en un lugar donde conocemos que todos necesitan ayuda, pero solamente podemos ayudar a aquellos que desean ser ayudados. No intentamos convencer a la gente. Los esperamos en la puerta con los brazos abiertos cuando están listos. Y por este motivo tenemos a 12,000 personas que entran por nuestra puerta buscando una oportunidad de eso. Entonces sí entramos profundamente, pero sí hemos encontrado que tenemos las conversaciones de cuáles son las condiciones que nos van a proteger y hay que evolucionar y ha sido más desafiante en la pandemia cuando todos están operando de un lugar de temor y de dolor de formas sin precedencia. Y Homeboy es lo contrario a estar uh, bien cimentado. Y es un concepto del amor, no importa qué es lo que pase. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, es hora de avanzar. Tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas de nuestro público. Y me gustaría también presentar, tenemos una mujer linda aquí, Aisha. Ella forma parte del programa Homeboy y ahora es asistente de Tambazo. Ella sí está disponible, ella como participante de Homeboy y como parte del programa, con confianza le pueden hacer preguntas a Aisha, cualquier pregunta o quizás después les puede contestar algo. Muchas gracias, Aisha. ¿Alguna pregunta del público? Ameji. Muchísimas gracias por su presentación bella, me inspira y el hecho que están dispuestos a hacer lo que están haciendo y en lo que parece ser son obstáculos
tan altos. ¿Alguien quiere comentar en nuestra crisis de desamparados sin hogares y las personas que se están desechando y lo queremos resolver y los gobiernos desde arriba hacia abajo y no está funcionando? Y parece como que este modelo de crear las comunidades de amor, ellos carecen de comunidades, necesitan amor. ¿Cómo aplicar este tipo de idea en esta crisis en particular, la idea de construir esa comunidad? Bueno, yo puedo hablar sobre eso porque trabajé con desamparados, los que tienen albergues, y también trabajé para el Hábitat para la Humanidad. Estoy de acuerdo que estos programas, este tipo de enfoque, definitivamente puede funcionar. Personalmente, de mi experiencia en trabajar en San Antonio con los albergues, hay tanto seguridad de alimentos, salud mental, adicciones, familias rotas, hay abuso, violencia doméstica. Es como que es abrumante porque hay tanto que está ocurriendo con aquellos que sienten también pérdida de trabajos, con respecto a por qué la gente se vuelve desamparada. Para empezar, la realidad es que cuando alguien tiene, ah, están desamparados, tardan como 4 meses para empezar a drogarse. Es simplemente, es tan arraigado y es tan difícil. Cuando yo encontré para el Hábitat de la Humanidad y en San Antonio, es, para empezar, necesitamos meter a la gente en albergues, casas. Lo que hicimos en Habitat es que fuimos a la ciudad de San José y ellos construyeron cabañas de emergencia. Y eso fue crear un sentido de comunidad. Trajimos a servicios. No solamente puedes ofrecer el hogar, sino los servicios de salud mental, entrenamiento de trabajo, computadoras, cocina, baños, regaderas. Es tan involucrado y yo no tengo ninguna respuesta de cómo todo eso holísticamente para ayudar ese problema tan masivo como es aquí en los estados, en Los Ángeles y en el área de la Bahía. Yo lo que sí puedo decir es que hay demonización también de las personas que no tienen viviendas. La realidad es que yo antes decía, yo era gerente de las asociaciones de fe, yo trabajaba con las unidades de fe, con tener voluntarios, donaciones. Una de las cosas que decía yo es que todos estamos a un cheque de estar desamparados y lo sentimos con el COVID. De repente la gente no tenían alimentos, no tenían una casa, no podían pagar su renta. Entonces, de nuevo, pues como que nosotros lo que hacemos en este tipo de trabajo, esa comunidad, esas comunidades de fe, participaron, alimentaron a las gentes, crearon uh, una campaña de campañas, tiendas de campaña, perdón. Prefería ver a la gente dormir en eso que afuera. Entonces yo pienso que se ve, especialmente los que no tienen viviendas en San Francisco, especialmente en el Tenderloin, los demonizan, los ven como sucios, son adictos, son drogadictos. La realidad es que todos conocemos a alguien que tiene adicción, todos conocemos a alguien que tiene problemas y pueden ser directores, estrellas de cine, estrellas de rock and roll, o pueden ser aquella persona que está en la esquina de la Jones con Golden Gate. Así es de que para mí esa comunidad de cariño es el reconocer la humanidad de todos, independientemente de cómo viven, dónde viven, lo que están haciendo con sus vidas, y mostrarles la compasión y la empatía que todos merecen. Yo creo que hay mucha política que tiene que cambiar. Y para nosotros, al realizar este trabajo con pandillas, el padre Greg ha hecho un trabajo fuertísimo con la ciudad de Los Ángeles. Así es de que siempre hay una persona que es un catalista, en que quizás usted puede ser catalista cuando vaya a Los Ángeles, bueno, sin presión, pero tiene que ver alguna comunidad que se ponga de pie, especialmente las comunidades que realmente defienden a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. Y no sé si hay algún comentario de otras personas de esta mesa, pero ese es mi comentario, porque hay tantas capas y hay tanto que ocurre.
Bueno, rapidito, a mí se me hace que es la responsabilidad del Estado, vamos a ser sinceros. Nadie debe estar durmiendo en las calles. El Estado, el país, el gobierno debe de tener un sistema de bienestar suficiente para proveer vivienda para todos. Esta sociedad civil está dando tanto, haciendo tanto, y no podemos hacer todo. Y el desamparo es una cosa muy grande en Reino Unido también donde yo vivo y la responsabilidad es para con el Estado en los países. Yo repito lo mismo, hay que reconocer primero que es un problema hecho por los hombres y hasta que no reconozcamos eso siempre estamos apuntando los dedos y realmente no podemos llegar a una solución. Lo contrario de adicción es contradicción. Entonces, yo me pienso, mientras esperamos, mientras el Estado, hay países que realmente creen en no dejar nadie atrás. En particular en Los Ángeles, yo no entiendo cómo podemos ver más allá y seguimos construyendo edificios sin conexión. Hay un ejemplo concreto, el condado construyó viviendas para creo que 134 personas atrás de un forje, pero hay una ausencia de personas, conexiones, no hay comunidad. Entonces puedes construir edificios para albergar a las personas, pero si no creas un pueblo, una comunidad, entonces las personas siguen desconectadas, las personas tienen lugares a donde pueden seguir siendo aislados, pero no, realmente no hay un compromiso de sanar, es un compromiso a ser menos miserables y ahí es donde tenemos que retar a las personas en diferentes niveles. Yo considero la imaginación y esa ternura de la que hablamos que se requiere para ayudarle a la gente a ir eliminando lo que nos ha llegado adicción como medio de escape, de dolor, trauma, hasta que nos comprometamos a sanar. No sé cómo es que llevamos a llegar a la solución. Tenemos que comprometernos a construir y proveer el tipo de saneamiento que transciende los edificios que construimos. Algo que yo estuve en shock el primer día cuando llegué aquí y vi las cantidades de personas que están en la calle en un país rico, en una ciudad rica. Fue increíble para mí, viniendo de un lugar tercermundista. Es algo que estaba notando, que nosotros tenemos el mismo problema allá, pero quizás no tan visible porque también hay un sentido de comunidad grande. Por ejemplo, alguien puede ser dueño de su propiedad y pueden tener su propiedad, pero le permiten a alguien que construya un albergue al lado de su casa. Y luego algo que también es más común es que a veces las personas juntan juntos en un albergue en una propiedad que quizás no les pertenezca. Pero nosotros como iglesia en lo que hemos participado, y yo mencioné anteriormente que estamos construyendo casas como el modelo de Hábitat para la Humanidad, ese tipo de modelo, pero la diferencia es que estas casas son gratis, debido a que a veces esos modelos, cuando las personas uh, pagan esas cantidades, a veces ni siquiera tengo ese monto de dinero, entonces por eso participamos en esto, pero sí, es muy interesante cómo la comunidad, el sentido de la comunidad y apoyarse el uno al otro, a pesar de que están en las mismas condiciones, puede marcar una gran diferencia, por lo menos de no estar, de ser diferente, por lo menos, sí. Bueno, entre todo, y estoy de acuerdo con todos los que han dicho, y simplemente iba a decir que quizás estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Raúl del Estado. Sí, yo pienso que sí tiene que ver mucho con que Estados Unidos se está convirtiendo en un país subdesarrollado y que la barra está tan baja que ya ni siquiera sé cuáles son nuestras expectativas. Sí tenemos que tener una conversación, pero simplemente para decir eso, cuando estaba escuchando al obispo, hay unas lecciones interesantes de Latinoamérica, siempre es algún tipo de institución estatal o NGO que viene de Europa o de los Estados Unidos a Estados Unidos, que los enseña cómo hacer cosas, pero
realmente hay algunas lecciones que se pueden aprender de cooperativas, CCTs, cosas muy interesantes de las iniciativas de albergues, y eso también sería interesante, en intercambio norte-sur que puede ocurrir, que puede realizarse alrededor de los desamparados, porque sería interesante ver si, pues sí, si Los Ángeles deben de invitar a personas de la India o de Brasil y decir, sí, ustedes cómo resolvieron algunas preguntas, eso sería un intercambio interesante, pero también simplemente de decir, yo estoy de acuerdo muchísimo con lo que dice Karen, de ahí es donde hay que ver con las comunidades, estás dispuesto a arropar a los que no tienen ropa. Yo pienso que Homeboy realmente los léperos modernos son con ese nivel de ternura y de familia, es lo que el mundo necesita. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya se cumplió el tiempo, son las 12:30. Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos en línea y les agradezco a todos estos maravillosos oradores que nos acompañaron. Muchas gracias. Take care. Thanks.